Muy bien. Calcule la magnitud de la fuerza resultante que se aplica sobre el portillo circular del depósito del sistema hidráulico mostrado en la figura, donde dicho portillo es esto que tenemos aquí. Tiene un diámetro de 450 milímetros. Asimismo, hay que señalar el lugar donde se está aplicando la fuerza resultante y dimensionar su ubicación con claridad. O sea, tenemos que ver aquí señalar en qué, bueno, en qué punto se estaría aplicando esa fuerza resultante promedio, o sea, el valor de YP para nosotros. Para poder resolver este problema, pues tendríamos que hacer algunas consideraciones, comenzando con lo siguiente, ¿sí? Primero, tenemos aquí que se tiene una placa plana inclinada, ¿sí? Ya no podemos indicar que es rectangular, ya que pues tiene la forma de una circunferencia, o le podemos colocar una placa circular plana inclinada. Por lo tanto, centro de presión puede calcular de la siguiente manera. Hemos de recordar aquí la ecuación general, que sería de aquí, ¿sí? Y ahora pues vamos a ubicar cada uno de estos puntos, ¿sí? Donde y ese hemos de recordar que es el punto central de la placa, ¿verdad? Que estaría, pues no sé, aquí en esta figura indicado en esta posición. No conocemos su valor ahorita y pues lo vamos a tener que estimar, ¿sí? Asimismo, pues tendríamos aquí, a ver, con esta, a ver, sí, con esa está bien. Con esta partimos bien, ¿sí? Este sería el segundo momento, ¿verdad? Para una circunferencia. Y ese, pues bueno, es el centro que tenemos aquí. P0 se va a hacer igual a 0, ya que, como nos indica la figura, el recipiente no está presurizado, está abierto a la atmósfera, por lo tanto, tiene una presión atmosférica. Entonces, la misma presión atmosférica o del ambiente que se está aplicando de este lado de la mirilla es la misma que existe acá, por lo tanto se cancela. Y tendríamos que P0 va a valer 0. La densidad, pues aquí nos dice, bueno, no nos dice qué líquido es, vamos a considerar que es agua. G, que es la gravedad, seno de teta, aquí tenemos el ángulo teta y el área, ¿sí? Ahora, vamos a ver cómo vamos a calcular el valor de YC. Lo podríamos tener directamente o bien lo podríamos obtener a partir de una fórmula. Lo vamos a obtener directamente, dicho valor. Vamos a ubicar el punto central justo en este lugar y posteriormente, aplicando algunas funciones trigonométricas, lo ubicaremos con la inclinación correspondiente. Por otro lado, vamos a ver que para una placa circular, esta IXC, vemos que el segundo momento sería este valor que tenemos aquí, pi por r a la cuarta entre 4. ¿Sí? Entonces así lo vamos a escribir. La pi, bueno, lo vamos a hacer de esta forma porque... entre 4. ¿Sí? Donde R mayúscula es el radio. Y entonces el área de una circunferencia del círculo, pues también sabemos que es pi por radio al cuadrado. Entonces lo vamos a escribir de esta forma y pues a lo mejor ahí vamos a cancelar algunas valores de R, ¿no? Pero ya vamos a hacer la deducción un poco más a continuación. Entonces podemos decir que sustituyendo
Bueno, vamos a indicar también que como el recipiente entra abierto a la atmósfera es cero, este valor va a ser igual a cero. Entonces, pues bueno, ahora sí vamos a decir que sustituyendo aquí en esta parte, y ese lo dejamos tal cual, posteriormente lo vamos a calcular. Tendríamos pi por r a la cuarta entre 4, entonces yo colocaría aquí pi por r a la cuarta, el 4 lo pondría aquí abajo, ¿no? De esta manera. Por otra parte, P0 lo hemos dicho que es 0, entonces todo este término de aquí se va a omitir, ¿sí? Porque pues no tiene valor, entonces nos va a quedar 4 por YC por el área, donde el área, pues podemos observar que es pi por r al cuadrado, entonces sustituimos pi por r al cuadrado y tendríamos esta cuestión, ¿sí? ¿Qué sucede? Pues vamos a cancelar pi con pi, esta r cuarta la cancelamos parcialmente con este r al cuadrado, quedándonos únicamente r al cuadrado entre 4 por YC, ¿sí? Entonces pi lo cancelamos con este de aquí abajo, ¿sí? Esta de aquí, r cuarta, cancelamos dos de ellos, nos queda r cuadrado, lo cancelamos con esto de acá. Y nos quedaría de esta forma. Y ese, pues bueno, ya lo podemos sacar del corchete cuadrado, ya que no hay ningún término adicional. Y lo vamos a simplificar escribiéndolo de esta manera, ¿sí? Entonces aquí es donde nosotros ubicaríamos el centro de presión. Por otra parte, ¿cómo vamos a calcular la fuerza? Para calcular la fuerza, tenemos que calcular la presión que está ejerciendo el líquido justo a esta altura, ¿verdad? Y eso pues lo podemos calcular, pues bueno, y después lo multiplicamos por el área. Vamos a ver aquí esta parte, aquí de la fuerza. Aquí está, ¿sí? A ver. Bueno, lo teníamos expresado aquí. Aquí está. Vamos a considerarlo, a ver, de esta manera. Mm, Vamos a decir que la fuerza que se aplica sobre el portillo circular es la siguiente. Lo tendríamos expresado de esta manera. Nada más que aquí vamos a considerar, bueno, mejor lo vamos a considerar así como la presión. Esto aquí vendría siendo el área, vamos a ponerlo como área. Y en esta parte de aquí vamos a considerar lo que es el densidad por gravedad y vamos a considerar que aquí esto sería el valor de YC, bueno, vamos a ponerle una YH, ¿sí? Como lo vimos también anteriormente, ¿sí? O una H, simplemente, a ver, no más que, bueno, no quiere, a decir densidad por gravedad por H, que sería la altura. ¿Qué cosa vendría siendo esta altura? Si revisamos aquí el diagrama, y ahorita lo vamos a hacer, es la posición que tenemos desde aquí en forma vertical hasta el nivel del líquido, ¿sí? Es lo que tendríamos como H. Y lo vamos a calcular ahorita a partir de algunas consideraciones trigonométricas, ¿de acuerdo? El área, en este caso, pues como es un portillo circular, vimos que es pi por r a la cuarta. Entonces, sustituyendo esa parte, podemos decir que la fuerza resultante sería esto de acá, pero multiplicado por pi por r al cuadrado. De esta forma.
Y pues ya, ahora lo interesante es cómo vamos a calcular h y cómo calcularíamos el valor de YC y a partir de ese valor de YC obtendríamos el valor de YP. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacerlo considerando lo siguiente. Aquí vamos a dividirlo para estar viendo la figura en todo momento. Y entender esta parte. Sí, vamos a considerar aquí a la figura y vamos a ver lo siguiente. Bueno, aquí abajo. Vamos a decir que hacer el cálculo de h, la altura, esta posición. ¿Cómo lo haremos? Bueno, nos dice que el portillo es circular, ¿verdad? Perdón, está justo al centro. Entonces vamos a decir cálculo de la altura. Tenemos que la altura total es de 1.5 metros, ¿sí? Entonces, hasta acá tenemos 0.45 metros y esta parte de acá es de 0.30 metros. Vamos a ubicar que la sección donde se encuentra ubicada, se encuentra ubicado el portillo circular, tiene una longitud vertical siguiente. El total sería aquí que tenemos es de 1.5 metros. Entonces ese 1.5 metros le vamos a restar esta altura de acá, que serían 0.45 metros, y le vamos a restar esta otra altura de acá, que sería 0.30 metros. Y entonces, ¿esto a qué viene siendo igual? 1.5 menos 0.45 menos 0.30, ¿cuánto es? 0.75. 0.75 metros. Muy bien. Vamos a considerarlo aquí en el diagrama. Vamos a ponerlo aquí, a ver si nos queda bien. Esperemos que sí. Aquí esta parte, bueno, lo vamos a ver aquí a ver si no nos estorba posteriormente. Bueno, ya me salió media chueca. Bueno, algo. Lo vamos a poner de esa forma y le vamos a poner aquí que eso mide 0.45 metros y lo vamos a poner chiquito. Ahí no le atiné. Así, entonces, esta distancia de acá, bueno, mide 0.45 metros desde aquí hasta este punto. Tenemos que ubicar justo la mitad. ¿Por qué justo la mitad? Porque ahí es en donde se encuentra el centro del portillo y viene siendo ahí como que en donde se aplica la presión promedio al portillo, justo en esta parte de aquí, ¿verdad? Entonces, para eso, a este 0.45 le vamos a sumar la mitad de 0.45, ¿sí? Entonces lo vamos a escribir de esta forma, aquí. Quizá no lo podamos escribir como con fórmula, pero sí lo podemos hacer de la siguiente manera. La altura h sería
viendo la figura y una vez hecha la aclaración, sería estos 0.45 metros, le vamos a sumar la mitad, ¿verdad? Sería más, bueno, la mitad de esta distancia de aquí, que sería, no, perdón, es 0.75, ¿verdad? Esta parte, esto, ¿verdad? Entonces sería la mitad de 0.75 más 0.75, vamos a poner así. Entre 2. ¿Y esto nos va a dar cuánto? Punto 825. 0.825 metros. Lo vamos a ubicar aquí, vamos a establecer otra escala para tenerlo, pues vamos a decir así, presente para hacer el siguiente análisis. Sí, vamos a ponerlo por acá de esta forma, a ver, así, desde aquí. Y aquí, entendiendo que aquí es como si estuviéramos justo a la mitad, aquí a la mitad del portillo circular, ¿verdad? Lo vamos a poner de otro color. A ver si así nos queda como que más clara la explicación. Y aquí decimos que entonces esto sería H igual a 0.825 metros. De esta manera. Así. ¿Sí? Entonces, esto vendría siendo el valor de H. Con esto, pues bueno, de alguna manera ya podríamos calcular la fuerza que se está aplicando. Esta fuerza que tenemos aquí, la fuerza resultante, ya que conocemos P0, conocemos la densidad, conocemos G, conocemos H, conocemos pi, conocemos R al cuadrado. Ahora, hay que calcular YC. ¿Qué cosa es YC? YC vendría siendo lo siguiente. A ver, vamos a representarlo aquí gráficamente. A ver si nos queda. Sería esta consideración. Vamos a ponerlo de rojo. ¿Sí? De esta forma. Esto vendría siendo YC. Vamos a escribir lo que eso es YC. Aquí. Ahí es en donde tenemos ubicado a YC. ¿Cómo podríamos calcular ese valor de YC? ¿Alguna idea? Esto viene siendo YC desde la superficie libre del fluido hasta el centro de la placa, ¿verdad? Conocemos el ángulo y conocemos un lado. Es correcto. ¿Cuánto vendría siendo el ángulo? 30 grados. 30 grados y conocemos este lado. Si trasladamos esto, vamos a ver como que lo moviéramos de esta manera, fíjense, o sea, esto lo podemos trasladar hacia acá, ¿verdad? Si observamos, aquí bueno, lo voy a poner como que punteado, porque así como que lo trasladé hacia acá. Si observamos esto es ya como si fuera un triángulo rectángulo, ¿verdad? Este sería el lado más largo sería la hipotenusa. Conocemos, ¿qué ángulo conocemos? ¿Este de aquí o este de acá? ¿El de abajo o el de arriba? El de arriba. El de arriba, ¿verdad? Porque es exactamente esto que tenemos aquí, es 30 grados. Entonces, conocemos la hipotenusa y este vendría siendo ¿qué? ¿El cateto opuesto o el adyacente del ángulo? Adyacente. Adyacente. Eso nos lleva, conozco la hipotenusa, conozco el cateto adyacente, ¿qué función trigonométrica utilizaría?
Coseno. El coseno, ¿verdad? Porque la definición del coseno es que es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces de ahí yo puedo despejar, digamos, lo que es la hipotenusa, que en este caso nos corresponde a YC, y con eso pues obtengo el valor, ¿verdad? Entonces vamos a escribirlo aquí de esta manera, donde vamos haciendo los cálculos. Sí, a ver. Vamos a decir que la distancia YC a partir de la figura de la siguiente forma. O sea, ¿cómo? Pues primero por la definición, ¿verdad? Decimos, por ejemplo, que el coseno del ángulo teta diríamos que esto es igual al cateto adyacente, donde el cateto adyacente es H sobre la hipotenusa, y la hipotenusa es YC. Entonces, de aquí, yo puedo decir que YC es igual, despejando, aquí está dividiendo, pasa multiplicando, y entonces el coseno de teta pasaría dividiendo. Entonces sería igual a H entre el coseno de teta. Y teta, pues bueno, ya habíamos dicho que son los 30 grados, ¿verdad? Aquí este ángulo de acá son 30 grados. Entonces esto vamos a decir que es igual a el valor de H que habíamos establecido que era de 0.825 metros entre el coseno de 30 grados, ¿sí? Entonces, ¿cuánto nos daría YC? Ahí asegúrense que su calculadora la tengan programada en grados, ¿verdad? No va a estar en radianes o en gradiente y pues no dé un resultado, pues correcto. Punto Da 95. 0.953. 95,3, Metros. ¿verdad? Y pues vienen siendo metros, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ya tenemos, digamos que pues de alguna forma lo más complicado, ¿verdad? Ya con esto podemos calcular la fuerza resultante y podemos calcular el centro de presión con los valores de la altura y con los valores de y de YC, ¿verdad? De la centroide. Entonces ya vamos a dejar la figura un rato y vamos entonces a calcular, ¿sí? La fuerza resultante es, y nada más para recordar cómo se calcula la fuerza resultante, habíamos quedado que íbamos a utilizar esta ecuación, ¿verdad? Bueno, y nos faltó ubicar aquí bueno, pero ya lo vamos a sustituir directamente, mejor. Bueno, la fuerza resultante es esto, no tenemos P0, pues vamos a decir que es igual a 0, entonces lo vamos a omitir. Y entonces nada más sería densidad por gravedad por H, ¿verdad? Y vamos aquí, bueno, la fuerza resultante es, y vamos a poner entre paréntesis, ya que no nos dijeron qué fluido tendríamos, considerando que el fluido es agua, ¿verdad? Y entonces, como estamos considerando que el fluido es agua, pues conocemos la densidad del agua, ¿sí? Entonces, con esto, diríamos que la fuerza resultante sería igual a la densidad del agua. ¿Y cuánto era la densidad del agua? En unidades del sistema internacional. 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Correcto, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Luego, la gravedad, pues es una constante. ¿Cuánto vale la constante de gravedad? 9.81. 9.81 metros sobre segundo cuadrado.
Luego tenemos la altura h, que determinamos ahí gráficamente, ¿verdad? Con la ayuda de la figura y todo esto, que es de 0.825 metros. Luego tenemos a pi y el radio al cuadrado, ¿verdad? Donde el radio del portillo dice que el diámetro es de 0.45 milímetros. El radio sería la mitad de 450 milímetros, pero expresado en metros. ¿Cuánto es la mitad de 450? 225. 225, pero como son 225 milímetros y aquí lo necesito expresar en metros, me quedaría como 0.225 metros. Y esto lo voy a elevar al cuadrado. Con esto obtendría la fuerza resultante. ¿Cuánto da ese valor? 1287.1758. 58. ¿Y qué unidades tendría? Newtons. Newtons, ¿verdad? No, aunque no lo crean, pero como todos lo estamos trabajando en el sistema internacional, pues eso nos daría. O sea, aquí vemos que los metros, por ejemplo, aquí en el numerador tendríamos metros por metro al cubo y por perdón, este metro, por este metro al cuadrado tendríamos metro a la cuarta. Dividido entre el metro al cubo, pues nos quedaría metros, ¿verdad? Y nos quedan segundo al cuadrado, o sea, quedaría kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, que son, pues de alguna manera dimensiones del Newton, ¿verdad? Las unidades del Newton. Muy bien, ya calculamos la fuerza resultante y podemos calcular ahora el centro de presión. El centro de presión es, y pues ya simplemente lo vamos a calcular con esto de acá, ¿verdad? Por el análisis que hicimos, donde se cancelaron muchos términos. No lo vuelvo a escribir aquí abajo. Y ese lo determinamos que era igual a 0.953 metros. Sería 0.953 metros más r al cuadrado, donde r pues es 0.225 metros. Entonces sería r al cuadrado entre 4 por YC, donde YC es 0.953 metros. ¿Cuánto me da entonces la centroide? Punto 96.6 metros. 0.9663. 0.96666, ¿así? No, No, nada más 9663. 6 ¿96 qué, perdón? metros. ¿Así? Ah, 3. No, 96, 96.63 metros. 63, ok, Ande, sí. metros. Ajá, es que no oigo bien. Sí, gracias. Entonces, pues esto sería, ¿verdad? Vamos a decir entonces que la fuerza resultante, bueno, la fuerza resultante es esto, ¿verdad? La fuerza que se aplica al portillo circular. Si era portillo, ya me acuerdo bien. Sí, el portillo circular es de 1287.1758 newton con un centro de presión a 0.963, bueno, 9663 metros.
de la superficie libre del fluido, considerando una inclinación de 30 grados, ¿verdad? Y así, así nos quedaría la respuesta.